¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias a 500 años de la Noche Triste, crónica de una victoria mexica. Hoy, el historiador Roberto Velasco Alonso presenta la conferencia de La larga noche triste de Diego Rivera en los murales de Palacio Nacional. Leeré una breve semblanza. Roberto Velasco Alonso es historiador por la UNAM. Ha trabajado durante 19 años en el ámbito de museos, primero como asistente de la dirección del Museo Nacional de Antropología, en investigación y curaduría de las exposiciones ahí realizadas. De 2007 a 2010 fungió como jefe del Departamento de Movimiento de Colecciones Arqueológicas del citado museo. De 2011 a 2012 trabajó como adaptador de contenidos del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, y de 2013 a 2017 como curador investigador de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH. Desde junio de 2017 dirige el Museo Regional de Guadalajara. Ha publicado más de una veintena de artículos y ensayos de divulgación científica en materia de historia del México prehispánico y sus colecciones arqueológicas. Historiador, es un gusto recibirlo en este espacio. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Mitzi, y a todo el equipo del Museo del Templo Mayor. Los felicito por este ciclo de conferencias. Ha estado padrísimo. Espero que así siga. Y comparto pantalla, ¿no? Gracias a todos los que están acompañándonos en esta transmisión, ahí por Facebook. Y déjame, primero pongo la pantalla, ¿verdad? Si no se comparte el... Ok. Un momento, ¿eh? Un momento. Bueno. Voy. No se preocupe. Mientras, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en estas fechas que conmemoramos el Día de Muertos. Estamos subiendo algunas actividades y tendremos otras sorpresas para ustedes. Así que síganos porque tendremos sorpresas para ustedes. Ok, ahí díganme si ya me veo. ¿Sí se ve? Sí se ve la pantalla. Ya nada más necesito encontrar el chat para estar en comunicación por cualquier cosa, ¿no? Permíteme. Pero se complica un poco cuando está compartiendo pantalla. Pero si hay cualquier situación, nosotros le avisamos. Ok. Bueno, pues empezamos. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. El tema de hoy es un poco la noche triste vista desde los pinceles de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Y un poco escogimos este tema porque, bueno, en realidad yo le insistí un poco a Patti de que me invitara a lo que estoy haciendo sobre el tema de la historia de México, de Centro de México y de las conmemoraciones de los 500 años o de los de la batalla de la Noche Triste o de la conquista de México, Tenochtitlan. Y bueno, es bien interesante porque como hemos estado viendo esta batalla de la Noche Triste se constituye como esta, primero que nada, el problema que ha surgido en los chats de las reuniones de todas estas conferencias es siempre el disgusto, digamos, del público, de la gente o del mexicano hacia el nombre de este evento, ¿no? En realidad, por ahí se habló de la Noche Gloriosa,
el Requiem del Imperio Mexica, no sé, se utilizaron varias formas varias propuestas, digamos, de nombrarla, y en realidad, pues es que se puede ver desde diferentes puntos de vista, o bueno, que sería como el historiográfico en el que siempre se han referido a ella los que escribieron la historia, y ahora nosotros lo vemos en retrospectiva y decimos, bueno, pues es que ese fue un mal nombre, ¿no? Entonces, es precisamente en el tiempo de la Revolución Mexicana cuando estos símbolos se va a estar requiriendo, el Estado va a estar requiriendo una serie de símbolos para poder empezar a superponerlos a todas las imágenes que de alguna manera quedaron impuestas en nuestra historia por el carácter de vencidos que tendría el mexicano a partir de la conquista de México Tenochtitlan y subsecuentemente de los territorios, bueno, de los pueblos originarios que se dieron en este territorio. Y es precisamente durante estas reformas revolucionarias que se le va a solicitar a Diego Rivera realizar estos murales. Y es muy interesante que pues precisamente él va a echar mano precisamente de esta historia para sí se alcanza a ver mi puntero, ¿verdad? Para iniciar la plática o el mural en el tema de la conquista. Rápidamente, cuando uno llega a Palacio Nacional y se posa sobre las escaleras principales, al frente tiene el mural de la epopeya del pueblo mexicano, a la izquierda tiene el México del futuro y a la derecha tiene el pasado prehispánico. Entonces, en la epopeya del pueblo mexicano, de la cual se han extraído cualquier cantidad de íconos para ilustrar libros de texto, la historia de nuestro país en diferentes textos. Perdón, estoy viendo aquí. Sí se alcanza a ver todo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, se ve todo y se ve el puntero también. Todo bien. Perdón. Ok. Entonces, Diego hace de una manera muy innovadora, por así decirlo, superpone los diferentes estadios de la historia de México, la conquista, el virreinato, la lucha de independencia, por ahí está, aquí está la revolución, por ahí aparecen los niños héroes, Maximiliano, su fusilamiento, etc. Entonces, él va a tratar diferentes estadios o hitos icónicos de la historia nacional y escoge precisamente el tema de la noche triste para iniciarlo. Ahora, hay que tratar de contextualizarnos un poco en el momento y el lugar donde está ocurriendo esto. Este plano es más temprano, es precisamente del Segundo Imperio, pero nos sirve un poco para ver la ubicación de las instituciones que habían en ese momento que vivió Diego al iniciar sus estudios, por ahí de principios del siglo XX. Aquí está, está la calle de Moneda, ¿no? Este es la continuación de Pino Suárez, el cuadro mayor de la Ciudad de México. Tenemos la Catedral y Palacio Nacional, ¿no? Entonces, él estudia aquí en San Carlos. A una cuadra prácticamente se encuentra el Museo Nacional. Perdón, la Academia de San Carlos, evidentemente, entre sus materias o las principales materias que se impartían en el área de pintura, estaba el retrato por un lado, el paisaje por otro, y el episodio, que es una mezcla entre retrato y paisaje, como tercera gran asignatura que se proporcionaba o que se ofrecía en la escuela. Y el Museo Nacional dotó de una enorme cantidad de imágenes y de modelos para generar las obras que se estaban creando en San Carlos. Entonces se va a dar una generación de artistas desde los tiempos de bueno, Landesio, Eugenio Landesio a mediados del siglo XIX, por ahí de
la década de los 60 del siglo XIX, está creando el manual de la Academia de San Carlos, y de ahí van a surgir grandes maestros como José María Velasco, Félix Parra, quienes recuperaron de alguna manera, por un lado, el paisaje, el paisajismo mexicano, y por el otro, la historia y los episodios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una invitación de Félix Parra a una exposición de la Escuela de San Carlos. Tenemos esta otra foto que, digo, ya es más tardía, ya me falló, ya no me dio tiempo porque la tenía yo originalmente hace algún tiempo, como de los 40, pero en realidad aquí está Ignacio Bernal, entonces, y ya no sé si esta es Jacqueline Kennedy, entonces estaríamos hablando prácticamente de 1963, 1962, pero lo interesante de esta foto es que, bueno, vemos también unas piezas de Paquimé, como las que estaban en la invitación, haciendo un poco la referencia a ver cómo el Museo Nacional servía de inspiración para las creaciones de los estudiantes y maestros de la Escuela de San Carlos. Y finalmente, aunque la mancha aquí me quedó un poco mal, esto es Palacio Nacional, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en los murales que están en el segundo piso y en la escalera que accede a ese segundo piso de Palacio Nacional, que aquí vemos. Son murales de gran formato y pues, que se realizaron entre 1926 y 1951. Entonces, hay que hacer un paréntesis porque Diego, en el INAH, ¿no? A la institución a la que pertenezco orgullosamente, pues, y entre los amantes de la historia de México y del patrimonio nacional, no es tan querido porque se le tiene fama de promover el saqueo de las colecciones arqueológicas, no de las colecciones, de los contextos arqueológicos en el país, y sí, evidentemente era un fanático de la arqueología. Para mediados del siglo XX tenía incluso más piezas que el propio Museo Nacional. No quiere decir esto que tuviera mejores piezas o del mismo tamaño. Cuantitativamente hablando, tenía más piezas, ¿no? Entonces, pues esto le ha dado como mala fama entre los estudiosos, y sí, aquí vemos algunas de las fotos de sus colecciones, de sus bodegas, y algunas muy, ¿cómo decirlo? Ay Dios, pues que imágenes muy incriminadoras, ¿no? De ver cómo ciertas piezas que se encontraban en sus poblados originales, bueno, finalmente terminaban en las manos de los coleccionistas, ¿no? Ahora, rapidísimamente hay que decir que si no las hubiera comprado Diego, no las hubieran comprado en otros lados. Sí, no estaba bien, no existía de todas formas en aquel momento la ley de 1972, la ley de monumentos, y de alguna manera afortunadamente cayeron en manos de no solo un amante de este arte, sino de alguien que lo supo entender, y que no solo lo supo entender, sino que además lo legó para su público disfrute y para crear toda esta imaginería, de la cual nos vamos a concentrar solo la que existe en Palacio Nacional, pero que de alguna manera sí ha servido para crear, para poder imaginarnos en un lenguaje gráfico más sencillo y de manera compilada cómo pudo haber lucido estos episodios de la historia nacional, o incluso episodios de esta historia destruida, este mundo destruido ocurrido en Mesoamérica, y que a partir de la conquista entró en declive, y prácticamente hacia finales del siglo XVIII estaba completamente olvidado o sustituido por las imágenes impuestas desde la imaginación del mundo europeo a través de los grabados de Debris, de Banderat, del conde de Buffon y sus teorías, ¿no? Y eso ya un poco habló el doctor Alfonso sobre ello.
Entonces vamos a ver que precisamente la escena con la que se inaugura el episodio de la conquista de México está precisamente inspirado en la Noche Triste, ¿no? Para Diego fue importante en ese momento empezar a dotar de personajes históricos ay Dios, perdón. De dotar de personajes históricos o de personajes reales a esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo poco a poco empiezan a aparecer algunos personajes, de repente carnavalescos, por así llamarlos, que de alguna manera cuando uno ve los murales y conoce hasta cierto punto las fuentes y las historias que las fuentes y las historias que se narran en este mural, nos brincan, ¿no? O sea, yo de principio, cuando inicié esta investigación hace ya varios años, esto empecé en 2009, 2010, inmediatamente me llamaron la atención, por ejemplo, estos dos personajes que sí se me hacían de carnaval absolutamente, ¿no? Y ya repasando fuentes y todo, nos damos cuenta de que en realidad Diego sí echó mano de documentación muy interesante, además con una sensibilidad muy, muy clara, ¿no? De dónde sacar materia prima para lograr sus deseos. Y aquí estamos viendo cómo del Códice Matritense de Real Palacio está obteniendo a ciertos personajes para ilustrar esta batalla, ¿no? Además, es muy padre que de alguna manera retoma, no necesariamente o no solo a los guerreros, que serían los que normalmente colocarías en una batalla, sino que ya está echando mano incluso de sacerdotes que incluso sin armamento, con varas o lo que sea, están haciendo lo que pueden para tratar de repeler a estas huestes conquistadoras con toda y su tecnología defensiva tan eficaz contra el armamento indígena prehispánico, ¿no? Tenemos al Tlecoyot por un lado, al Iztacoyot por el otro, y quienes están enfrentando directamente o están en el centro de la batalla, vemos que está Cortés sobre su caballo, con esta visión gallarda y heroica que se le fue creando con el tiempo, y vemos a este personaje que se está enfrentando contra él, que es indígena, que lleva además una espada en la mano, ¿no? Entonces, es muy interesante que efectivamente Diego supo captar la información que nos había quedado de diferentes, de la poca información que había quedado de primera mano de aquel momento, y lo vemos aquí representado, ¿no? Chimalpintzintli, que fue uno de los aliados de Cortés, o a quien entregaron desde muy al principio en la costa del Golfo. Ya ahorita, no recuerdo si Chimalpintzintli era totonaco, me parece que era totonaco, o fuera tlaxcalteca, por ahí me van a corregir y se los voy a agradecer muchísimo. Quien aparece recurrentemente en el lienzo de Tlaxcala, y lo vemos que está representado precisamente con esta espada europea, con su uniforme indígena, acompañando a Cortés en sus empresas de conquista o en las diferentes batallas que se muestran en este lienzo de Tlaxcala, que es ya la maestra María nos habló sobre él. Bueno, se ha hablado muy abundantemente de él, el documento de Glasgow o el lienzo de Tlaxcala, y bueno, este lienzo incluso en el Museo Nacional se utilizaron muchas láminas para ejemplificar el recorrido o la evolución que tuvieron las batallas para lograr la conquista del territorio, ¿no?
pasando a otros puntos de la misma escena, vamos a ver la identidad de este personaje, que es clave para poder decir, bueno, primero que nada, ver que tenemos a Moctezuma en el centro. Se ve por la parte de atrás solamente su Xihuitzoli o su corona, está dándole la espalda al pueblo, esto dicho por el propio Diego Rivera, su mano ensangrentada con el sacrificio que se le ha realizado al pueblo mexicano, y por lo tanto, pues ni siquiera se dio a la molestia de proporcionarle un rostro, ¿no? Y sin embargo, a un lado de él, coloca perfectamente a este personaje cuyo banderín nos va a dar su nombre a través de el gentilicio topónimo de Cuitláhuac. Ya nos explicaba María, que es Cuitláhuac, y Cuitláhuac ya le da sentido de topónimo, no de gentilicio. Diego es digamos, muy hábil, por así decirlo, para nombrar a este personaje utilizando el topónimo que aparece en la matrícula de tributos, en donde se refiere toda la tributación que los pueblos del altiplano central tenían que entregarle a México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo que sí, Diego va a tener toda una bibliografía, toda una investigación iconográfica para realizar sus murales, y que además se vuelve ingenioso, ¿no? Hasta cierto punto, en el propio Códice Mendocino, donde nos revelan los diferentes rangos de la milicia mexica o del altiplano central. Vemos que este personaje, que aquí lo vemos de frente, es el Tlacoxcalcat, ¿no? Y el Tlacoxcalcat es ni más ni menos que el rango que tenía Cuitláhuac. Ahorita, un poco por los nervios, al terminar de decir la palabra Tlacoxcalcat, me entró la duda de si lo estoy, si es él, pero bueno, ya me corregirán en el chat, se los pido ahí de favor. Vean cómo el personaje, para ponerlo de frente, Diego hace una adaptación de ese personaje presente en el Códice Mendocino, y que tiene precisamente vean las rayas en las mangas del traje, los colgantes que salen de las orejas, el rostro de la muerte, de una especie de Mictlantecutli visto de frente, y su cuaupiloni o su insignia de guerrero que lleva en la cabeza, ¿no? Y bueno, los banderines no son iguales, lo tuvo que cambiar un poco para ponerle ese nombre. Hay más detalles ahí. Les estoy diciendo que les había dicho que este mural lo está empezando a pintar Diego a partir de 1926. Ya para no estar repitiendo demasiado, ya no les puse la imagen, aunque debía haberlo hecho, y también fue por un poco de desidia, pero en 1926 se está remodelando el Palacio Nacional, y en Palacio Nacional, de una manera muy, muy interesante, que requeriría un ciclo de conferencias o una conferencia para platicarlo, en el sótano, en la parte de abajo, estaba un monumento, el monumento del que sale nuestro escudo nacional, el Teocalli de la Guerra Sagrada. Entonces, esta es una idea bien interesante, bueno, más bien este es un hecho que nos permite ver las conexiones que tenía Diego, la información de primera mano que de alguna manera le llegaba, y coloca precisamente el Teocalli de la Guerra Sagrada, de alguna manera no tan bien logrado, que tiene un sol en el frente. A un lado se dice que está Tezcatlipoca, y del otro lado se dice que está Moctezuma. Entonces, pone a Moctezuma precisamente del lado derecho, viéndola de frente, que es este personaje con un yelmo como de conejo, que no
no estoy seguro si ya se terminó de identificar o no, hay varias posturas alrededor, y que en la parte de atrás tiene precisamente el águila sobre el nopal emitiendo el Atlatlachinoli, que es el grito de guerra, y que no es la serpiente que se muestran en el Códice Durán y en otros códices coloniales, aunque desde tiempos de Izapa el trinomio, más bien el cuatrinomio raíces o piedras, árbol, ave y serpiente sí aparecen, y aparece en otros lugares, en la quemada, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, es muy bella la representación que está haciendo aquí Diego del Teocalli de la Guerra Sagrada. A un lado está Cuauhtémoc, lo vemos igual por su banderín o pantli, con el águila descendiendo. Cuauhtémoc significa Cuautli, águila, Temoc, baja o desciende. Entonces, como este sol del ocaso que tiene este nombre tan propicio, digamos, para el momento histórico que le tocó vivir e interpretar, ¿no? Y entonces, para Diego, pues ese evento, pues no, igual que para muchos de nosotros, pues no se podría considerar como una noche triste, sino que la gran noche triste fue a partir de la derrota de México Tenochtitlan, este olvido que va a haber de las culturas prehispánicas. Y entonces él decía, o estaba en la intención de que con el gobierno revolucionario y con con las ideas socialistas de aquel momento, el México antiguo, que tenía poco más de 100 años de realizar estudios ya sistemáticos y de empezar a generar sus colecciones bueno, no, ya de colecciones ya tenía mucho más. No, sí, 100 años, 130 años para ese momento. Iba a empezar a despertar esta noción de lo mexicano, este entendimiento de lo mexicano, y lograr contravenir o echar para atrás este aciago momento, esta verdadera noche triste, que fue el momento en que se queman los códices y las bibliotecas del México antiguo, ¿no? La destrucción de los ídolos. Aquí vemos la interpretación de Diego en medio del mural. Vemos a Cortés nuevamente junto a Marina y probablemente a Martín Cortés, su hijo, aquí a un lado, aterrorizado porque atrás de él están quemando a unos personajes y a otros lo están latigando, etcétera. Como un niño, pues no lo ve del todo bien, ¿no? Y bueno, las representaciones de Peter Banderá, en la relación de Tlaxcala, de Muñoz Camargo, donde se ve perfectamente que se están quemando los templos y donde se están destruyendo los ídolos y los libros, ¿no? Entonces, para su códice, el Códice Rivera, que va a empezar a realizar en Palacio Nacional, él inventa una configuración de tipo libro prehispánico, en la que una escena principal, en un cuadro principal, va a estar enmarcada por la parte inferior por unas grisallas, que así se les llama en el arte, pero las grisallas siempre son horizontales. Diego también crea unas verticales que ahorita vamos a ver, y un poco la lectura de esta configuración de la que les menciono es la escena principal en la parte de arriba, y en la parte de abajo segmentos que hablan de las técnicas de manufactura de los diferentes pueblos que se están viendo en el recuadro principal. Esto está inspirado de alguna manera, bueno, ahí está el recuadro principal, las grisallas, y esto está inspirado en los códices prehispánicos. Los mayas lo utilizaron, tenemos normalmente escenas que están rodeadas de inscripciones que explican mucho mejor la escena que estamos viendo en el recuadro, aunque Diego utiliza una conformación un poco más del centro de México, bueno, de la Mixteca poblana,
en donde, y también, bueno, se siguió utilizando en el centro de México, en el Borbónico, en el Tudela, y o sea, los subsecuentes códices coloniales, de poner precisamente la escena y los recuadros. En estos códices más bien son fechas calendáricas que nos contextualizan en tiempo las escenas, en un antes y un después quizá, y él en su códice, en sus murales, lo va a hacer, pero para entender un poco las técnicas de manufactura y poder explicar ese mundo que desapareció. El tema de esta exposición no son los murales, pero inevitablemente tengo que detenerme un poco en los murales. No me voy a detener mucho, me voy rápido, pero para que nosotros nos demos cuenta de cómo va evolucionando el personaje a nivel académico, no a nivel técnico, porque la técnica es muy similar a lo largo de todos sus murales, pero sí empieza a evolucionar un poco en la discriminación de los materiales que va a empezar a utilizar, ¿no? Y entonces tenemos como ejemplo este del arte plumario y orfebrería de la cultura zapoteca, que lo está realizando hacia 1942. Es un mural muy interesante porque en el fondo, digamos, o en los niveles de perspectiva, se van viendo los distintos procesos productivos para la realización de una misma cosa, en la que interviene en un gran conjunto de la población de ese lugar. Entonces, recordemos que hacia el 36, 39 está ocurriendo sí, está ocurriendo el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán, y entonces este era un tema que estaba de moda a finales de la tercera década del siglo XX, y entonces, es que tendría que haberles dicho que de alguna manera los murales de Diego se convierten, si hacemos un análisis historiográfico de lo que está ocurriendo en ese momento, del pensamiento que se tiene sobre las culturas prehispánicas de ese momento, entonces vamos a darnos cuenta de que él está echando mano de investigaciones muy actuales. Sin embargo, al analizar, por ejemplo, este mural, donde les digo, tenemos desde los que acopian, esto lo menciona Sagún en el libro donde habla sobre los artesanos, de cómo se ponían redes en la selva y cómo correteaban a los pájaros para que quedaran ahí atrapados. Vemos a un personaje con un arco y la flecha, a la gente en los placeres, separando las pepitas de oro o el oro de los materiales más blandos y menos pesados, hasta todo el desarrollo de la técnica, ¿no? Primero, él va a utilizar, esto va después, él va a utilizar piezas que están en el Museo Nacional para crear a sus personajes. Vemos aquí, hay una mujer que le está tratando de colocar una máscara al gobernante zapoteco de aquel momento, acompañado por su esposa. Es la diosa 13 Serpiente, que se encontraba en exhibición en el Museo Nacional. Tenemos la urna con el dios de la muerte, que es el que crea el rostro de ese ser cadavérico, ¿no? Hay muchos, él echa mano también de sus colecciones, de esas colecciones que se dedicaba a comprar, y en la grisalla, donde vemos a los personajes realizando con lo que él consideró era la técnica para tallar la lapidaria con un taladro de un buril manipulado por un arco. Ahí al fondo hay una máscara teotihuacana, bueno, la tomó de sus colecciones, y aparecen una pieza teotihuacana y una pieza olmeca dentro del mural. Entonces, estos anacronismos arqueológicos que aparecen en el mural le han dado a Diego la fama actualmente, bueno, que son murales que están llenos de errores, y evidentemente sí, pero recordemos que cuando se descubre la tumba 7 de Monte Albán, bueno, ya se tenía la idea un poco antes algún tiempo antes de que Monte Albán había sido una gran capital zapoteca. Al aparecer el oro, bueno, eso ya
se tardó mucho tiempo y bueno, hasta la fecha no se entiende muy bien ese tema de tumba 7, se requeriría igual unas mesas de conferencias para hablar de ese tema tan sensible. Entonces, para Diego era claro que estos materiales que evidentemente procedían o le habían llevado y que le habían dicho que venían de Oaxaca, estaban relacionados con los zapotecos, aunque son teotihuacanos y olmecas. Ahora, sabemos que del área de Oaxaca no es difícil encontrar materiales teotihuacanos ni materiales zapotecos porque hubo olmecas, porque hubo una gran relación entre San José Mogote, por ejemplo, con los olmecas y el propio Monte Albán con Teotihuacán, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la base de los gremios que se están colocando en este mural lo toma de la relación de Michoacán y entonces de la lámina 18, me parece, de la relación de Michoacán y los procesos de producción de la orfebrería los está tomando del libro noveno de Sahagún, que se dedica a hablar de los artesanos. Es muy común, ya muy conocido. El arte plumario también lo describe Sahagún ahí, pero es muy interesante que dentro del mismo Códice Matritense de Real Palacio va a tomar en una sección en donde se describen los nombres de los diferentes atavíos, cómo se llama el tocado, las armas, las narigueras, va a tomar el tocado de un personaje y el escudo del otro, el chimali, y se llama Tetlemit Cuauxolot, una cosa así. Bueno, no es cierto. Bueno, tiene su nombre. Lo están produciendo precisamente los zapotecos desde el tomar las plumas, el empezar a engarzarlas, el crear la base para colocarlas, el crear la figura tridimensional que iba arriba o el escudo, ¿no? Entonces, él está tratando de traer a la realidad en las imágenes y empezar a contrarrestar todas esas imágenes que se habían creado en los siglos anteriores, desde el 16 hasta el 19, estas explicaciones sobre el México antiguo, ¿no? Para un siguiente mural, que es el de los Tarascos, pintores y tintoreros, él va nuevamente a echar mano de su colección, las hace protagonizar, pone su maqueta aquí, ya nada más mueve un poquito a los personajes para que salgan en la foto, ¿no? Tiene a dos personajes que se exhiben actualmente en el Anahuacalli, la cual, por ejemplo, es muy interesante porque esta mujer parece estar embarazada, tiene el vientre de alguna manera prominente y lo está tocando. Y bueno, Diego, por el tiempo que se tardó en hacer estos murales y que le causó muchos problemas, incluso ya hasta la hizo parir dentro del mural, ¿no? Y por aquí tenemos un perrito acostado, que eran también la pasión de Diego, que también están dentro de su colección. Y así vamos a ir viendo cómo, aunque estas piezas son de la tradición de las tumbas de Tiro, que más o menos van de entre el 600 al 200, al 400 después de Cristo, 600 después de Cristo, dependiendo de quién lo mencione. Para los 40 que él está escribiendo, está pintando esto, los estudios de Toussaint, de Toscano, le dieron a entender que los tarascos eran los mismos que los artífices de las tumbas de Tiro, y para poder crear nuevamente los diferentes procesos productivos va a tomar la lámina 17 de la relación de Michoacán, en donde están precisamente enlistados los que sacan los pigmentos, los que realizan las pinturas, y la misma relación de Michoacán nos habla del Casonzi, de la Ireri, que es una mujer anciana que le servía como de consejera al Casonzi, y en la parte de abajo vemos algunas interpretaciones de Diego de cómo se sacaban los pigmentos, cómo se modelaban y horneaban las figurillas, y con los productos de la misma cerámica, para qué le servían, ¿no? Entonces,
perdón, se me olvidó decir, también en la relación de Michoacán, pero ya en la lámina 28, vemos, por ejemplo, a los personajes dentro de los templos, nada más que él utiliza mejor su maqueta para colocarlos. Vemos a los que navegan en los lagos de la región de los lagos, en toda esta parte de Michoacán, el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro. Atrás incluso aparece el Paricutín, que es muy interesante porque este cuadro se pinta en el 42, lo está terminando en diciembre, y en febrero nace el Paricutín, 6 meses después se come San Juan Parangaricútiro. Entonces, de alguna manera fue hasta providencial, ¿no? Bueno, y con sus interpretaciones muy interesantes, por ejemplo, estas pintaderas o estos sellos cilíndricos. Diego hace una interpretación de cómo se utilizarían para pintar el cuerpo, porque las figurillas que él tenía de tumbas de tiro presentaban este maquillaje corporal, entonces les pone una especie de perno o un algo que les permita girar, entonces se colocarían en el pigmento que están realizando estos y después se aplicarían en el cuerpo de una mujer que se vea en el espejo de manera, pues viendo cómo le está quedando, ¿no? Y finalmente, pues los grandes errores, ¿no? Ahí en la relación de Michoacán se habla de que los purépecha tenían códices, que tenían libros que estaban pintados con colores muy brillantes, y bueno, Diego le pone el códice borbónico, incluso en la página en la que aparece Chalchutlicue, por ahí aparece, y bueno, le está poniendo un códice mexica a los tarascos, ¿no? Voy a tratar de irme muy rápido, pero pues hay una serie de escenas, la vista del Valle de México desde el mercado de Tlatelolco, que también me parece que es del 42, tiene escenas muy interesantes, tomadas de El Florentino, tomadas de muchos fuentes, ¿no? Historiográficas, y que le sirvieron a Diego para crear una vida cotidiana, de esa manera crear, ya se me trabó ya, ok. Para crear a los personajes que estarían concurriendo en una misma escena. Esta del mercado de Tlatelolco es fantástica, tiene sus anacronismos, pero bueno, se menciona la medicina tradicional, que aunque en ese momento no se conocía aquí en México, no se tenía aquí en México el Libelius de Medicinal Librucinorum Herbis, sí se menciona en el libro de las plantas de Sahagún, y Francisco Hernández y otros libros, que incluso sabemos que los consultó. Se ven los tipos de cambio que hay entre diferentes productos, el cacao como moneda, como de tipo de cambio, el tlatoani sobre un palanquín que lo toma de las tumbas de tiro, en fin, ¿no? Y un personaje muy interesante, pues la Guanime, la prostituta que está en el mural, que de hecho está volteando a ver al tlatoani, que el propio Sahagún, al describirla, habla que era una mujer que estaba muy fresca. Vean cómo está dibujado en el Códice Florentino, recién bañada, muy, muy, muy fresca, con un vestido muy parecido, que era andariega, y que mascaba cicli para tener limpios los dientes. Entonces está mostrando el muslo para seducir, ¿no? Y en la escena hay un anciano, Chin lo tapa aquí el libro, bueno, pero hay un anciano que está llevando a su hijo de 13 años le está ofreciendo una piedra de jade, un corazón de piedra verde, para comprar sus servicios, y enfrente de ella está un Tosintecat, un personaje, aquí está el Tosintecat, un guerrero que había cautivado a 4 guerreros mínimo dentro de una batalla, y que por tanto se le hacía partícipe bueno, pues de repente del desmembramiento de los cautivos, ¿no? Y ya bueno, ahí nos deja abierta a la imaginación de para qué servirían este tipo de instrumentos, ¿no? Pero bueno, eso es como para otro tema completamente. Esto también lo toma del Códice Mendocino, o del Códice Mendoza, y vemos que está retomando
estos personajes para hacerlos vivir nuevamente, ¿no? Y bueno, como lo habíamos mencionado, hay grandes errores cronológicos, diacrónicos. Estamos hablando de 1942, apenas unos meses antes, las expediciones de Matthew Stirling habían desentrañado de la tierra este pequeño perrito que llevó recuerden que siempre se menciona, y la pregunta reiterativa de los estudiosos del México prehispánico, de la gente que se quiere empapar un poco de este mundo, es por qué no se utilizó la rueda, ¿no? Entonces, siempre viene la explicación de que no habían animales de carga, etcétera. Cuando aparece esta figurilla en las excavaciones de la National Geographic a través de Matthew Stirling, se publica precisamente en la National Geographic que esta figurilla podría revelar un nuevo capítulo en la ingeniería de la América temprana y sus habilidades, ¿no? Entonces, para Diego fue muy interesante cómo él va a crear, él va a convertirla en juguete, ¿no? Y también la muñeca que tiene la niña en la espalda, pues es una muñeca teotihuacana que no tendría nada que hacer en el mercado de Tlatelolco. Sin embargo, él había leído que ahí se conjuntaban productos de todos los territorios del Imperio Mexica, que eran muy vastos. Entonces, se daba este tipo de licencias por las cuales la academia actualmente no toma muy en serio estos murales, que, como lo estoy tratando de mencionar, desde mi punto de vista, son pedagógicamente hablando, son muy interesantes, sabiendo qué extractos tocar de ellos, ¿no? Y bueno, ya el doctor Carlos y Patti hablaron de la cartografía, de los mapas y de su función en el estudio del México prehispánico. Y aquí vemos cómo hasta finales del siglo XIX la conformación, digamos, una visión arquitectónica, urbanística de la Ciudad de México, pues empieza a partir del mapa de Nuremberg, los códices, los primeros memoriales, Iztlizóchitl, en el propio Códice Florentino, vemos cómo era la conformación de los edificios. El propio Debris va a recuperar el mapa de Nuremberg para crear Tenochtitlan. José María Velasco, incluso dentro de su vasta producción de paisajismo, pone el entorno para crear de la Ciudad de México, para conocerla a finales del siglo XIX, y Diego va a echar mano de todo ello para crear su propia versión de México Tenochtitlan en el centro, en este mural del mercado de Tlatelolco, con el volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl y los diferentes conos volcánicos extintos que hay en el altiplano central. Aquí tenemos otro detalle, y que algunos años después Marquina realizaría una maqueta ya mucho más estudiada, mucho más precisa, pero con un error bien interesante que no tiene Diego y que Diego sí saca de las fuentes, que es que el Templo Mayor veía hacia el oeste. Marquina está colocando el Templo Mayor viendo hacia el sur, como si estuviera debajo de la Catedral Metropolitana, y detrás de ella vemos que los volcanes están a un lado, ¿no? Este es parte de un pensamiento humboldtiano de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que Humboldt menciona que los volcanes, más bien que la naturaleza, la geografía, la diversidad de las plantas y todo, tenían una directa proporción hacia las culturas que podían desarrollar. Entonces, estos grandes nichos ecológicos que podían abrirse desde un volcán hasta una costa, creaban culturas con un desarrollo muy fuerte. Entonces, dentro del paisaje de los subsecuentes murales que va a crear Diego, se van a crear estos hitos. Él siempre te va a poner el paisaje, una zona y vegetación, pues la que le corresponde a ese paisaje, y va a ubicar a las culturas dentro de ellos, ¿no? Tenemos el de Covarrubias, que es un poco después y que ya es mucho más avanzado, y hacia el 99, en la reestructuración de la Sala Mexica y de los estudios que se dieron en el Templo Mayor a partir del 78, ya una reconstrucción mucho más realista del Templo Mayor para ese momento. Aquí habría que adecuar
una maqueta más nueva, ¿no? Se me está yendo el tiempo horrible, me voy a ir rapidísimo, pero así va a pasar con muchos de los murales en estas grisallas verticales, si se me da la licencia, porque las grisallas les digo que siempre son horizontales. Diego está contraponiendo los dos grandes logros de la cultura mexicana. Por un lado, los productos vegetales que México lega al mundo y que sin ellos el mundo no sería el mismo, como son el maíz, el algodón, el algodón sí había en otros lados, el hule, el chocolate, etcétera, ¿no? Hace un gran listado de plantas y de vegetales que se entregan al mundo. Y por el otro lado pone una grisalla donde habla de los grandes avances en materia de arqueología, astronomía, el uso del papel, que se le habían negado a estas culturas después de la conquista, ¿no? Que se había hablado que no tenían estos avances. Hace toda su lista. Por ahí hay unas dudas sobre la piña y sobre algunos frutos, no me acuerdo. Bueno, hay unos debates, pero en fin, para esta época del 42 más o menos, Diego está realizando una importante reclamo de estas culturas que perecieron con la conquista, ¿no? Y bueno, en cada mural vamos a ver que tiene lo mismo. Tenemos en el mural de los totonacos, está utilizando fuentes, los propios murales del juego de pelota sur, las figurillas totonacas sonrientes, que no son propiamente o características de Veracruz, del Tajín, para ponerle los vestidos y para crear a los personajes de una comitiva totonaca o del Tajín. Usa la lápida de Tepetlaxco, la lápida de Aparicio la tiene ahí el escultor en la grisalla de la parte de abajo. Bueno, eso pasa en todos los murales. Esto ya es en 1950. Es muy interesante, por ejemplo, que ya a partir del mural del maíz en 1950, ya Diego aunque está utilizando el pico de Orizaba, está realmente hablando de que está reclamando la autoría del maíz en el México prehispánico como una creación de este territorio, ¿no? Y es precisamente porque en esos momentos Richard McNish está terminando de encontrar, después de una búsqueda grandísima por el suroeste de Estados Unidos, por Tamaulipas, hasta llegar a Puebla, el ejemplar de mazorca de maíz más cercana al Teocintle, que se había encontrado arqueológicamente hasta ese momento, ¿no? Para ejemplificar a los mayas, no utiliza los grandes templos mayas, ni al astrónomo, ni todo eso. Se extraña de repente en estos murales no tener esos murales mayas, pero él va a reclamar el hule, y el hule vulcanizado, además, que desde los códices mixtecos vemos cómo están metiendo las bolas de hule en los braseros con fuego, que después reclamaría en el siglo XIX Goodyear como una patente y que impediría al mexicano producir sus propios productos de hule. El chocolate, cuya producción le había dado hasta principios del siglo XX a México una gran entrada de capital y que después fue completamente perdida. Y, por ejemplo, ya hacia el 51, cuando algunos años después de que Victor von Hagen hubiera sacado el libro de Aztec and Maya Papermakers, que es el resultado, digamos, del descubrimiento de Bodil Christensen en San Pablito, Pahuatlán, donde se descubre toda el instrumental necesario para hacer papel, que aparece por todos lados en México y que corrobora esta idea de que en todos lados había en México culturas con escritura y que se dedicaban a hacer códices y a plasmar ideas con ellas. Entonces, en la grisalla del mural de los otomíes y el papel amate, él está mostrando precisamente a los informantes de Moctezuma cómo le estaban explicando cómo eran los personajes, cómo venían en barcos, cómo tenían caballos, tenían armas de fuego que hacían mucho ruido, la vestimenta desglosada, lo que habían estado haciendo, destruyendo templos y colocando cruces, que eso también lo vemos en el Códice Florentino. Se ha hablado aquí mucho del tema en este ciclo, que los propios maestros o dentro de la Escuela de San Carlos ya habían tratado este tema a través de Isidro Martínez, 50 años antes. Entonces, todo este gran paréntesis es para ver cómo Diego inicia con el tema de la noche triste y va a terminar con la noche triste, ¿no?
hacia 1946, si mal no recuerdo, se están exhumando, se está ocurriendo una enorme lucha, se revive la noche triste, la batalla entre Cuauhtémoc y Cortés, y entonces Diego va a crear el último mural con el que cerraría el mundo prehispánico para iniciar idealmente los murales del virreinato, de la colonia y el virreinato, porque su idea era que la escalera que tenía el México del futuro, el México del pasado, a través del pasillo, de todo el corredor de la segunda planta del Palacio Nacional, dieran toda la historia de México. Claro que esta quedó truncada y termina precisamente con la conquista, pero Diego va a utilizar como íconos, no va a utilizar, va a utilizar Diego le tenía cierto dolo a Cortés, y entonces va a utilizar puntos clave muy interesantes que están basados precisamente en la batalla de la llamada Noche Triste o la Noche Gloriosa, ¿no? Y con esto va a convertir esa noche triste que él consideraba que era todo este olvido por el que había pasado las culturas prehispánicas, a convertirse en el día glorioso del conocimiento del mexicano, que era la de entender su pasado y entender a las culturas que nos habían precedido. Entonces, en este mural, bueno, nuevamente utiliza elementos que se encontraban en el Museo Nacional, ahora de Historia, ya en el Castillo de Chapultepec desde 1938, 30 por ahí, como la pechera de Alvarado, la que es la coraza de la armadura atribuida a Alvarado, porque por ahí dice Alvarado, coloca al personaje, el atribuido banderín que menciona acá el doctor Carlos, que era el que se utilizaba en las procesiones de San Hipólito hacia el Palacio Nacional los 13 de agosto, pero que no es el banderín de Cortés, y que además no es el banderín de Cortés porque ese banderín es capturado en la batalla de Copolco, en donde incluso Cortés fue derrotado, y que además lo coloca de alguna manera así sin mostrar el escudo, haciendo un énfasis en que realmente Cortés había sido derrotado de acuerdo a las normas, en varias ocasiones de acuerdo a las normas de la guerra en el México prehispánico, a pesar de contar con todo su ejército indígena, con toda la supremacía tecnológica que manejaba hasta ese momento, ¿no? Entonces, es bien interesante que cuando aquí se me revuelve un poco la información, ya iba muy rápido con la creación de la presentación, y de repente ya no supe ahí cómo empezar a crear los hilos, porque es muy revuelto lo que les voy a decir, pero sí se menciona por los propios conquistadores el uso del hierro, por ejemplo, para herrar a las piezas, ¿no? Les llaman piezas, Bernal Díaz del Castillo les llama piezas a los cautivos de guerra o a los esclavos tomados en guerra, que son tomados precisamente después de la noche triste en la batalla, después de la batalla de Otumba, en la que Cortés sufre un gran golpe, se enfrentan con un pueblo en Tepeaca, y ahí en Tepeaca toman estas piezas de guerra, también toman piezas de guerra en Tutepec, en Hidalgo, pero eso ya lo mencionan en la cuarta carta de relación, pero aquí vamos a ver que el mural va a tomar muchos elementos de la segunda carta de relación, donde Cortés le está explicando a Carlos V, pues precisamente esta derrota. Cortés viene de regreso de la noche triste, derrotan a la gente en Tepeaca y en Huaquechula, y entonces Cortés se sienta a escribir su segunda carta de relación y empieza a narrar toda la historia. Entonces, esos momentos que están ocurriendo mientras Cortés tiene en la cabeza que ha sido derrotado, que perdió todo este gran imperio, todo este gran tesoro, toda esta gente, todos estos gobernados que él ya daba por ciertos. Entonces Diego trata de crear este nuevo hito, esta nueva imagen sobre la conquista de México, pero utilizando esas imágenes a sabiendas de que era un momento en el que Cortés estaba
muy mal anímicamente, pero además también muy mal físicamente. Esta batalla de Tepeaca que habíamos mencionado, no la gana Cortés, la gana Sandoval. Cortés no estaba ni siquiera en condiciones de enfrentarse en la batalla, ¿no? Bueno, un poco ahí, Diego, para salirse de la onda de que era muy radical, incluso, bueno, se dibuja ahí en la espalda de una esclava y de un esclavo, con los ojos azules. Vemos aquí una foto de cuando él era niño, para asumirse como parte de este mestizaje, ¿no? Y un poco para hablar de los españoles, porque sí tenía que mostrar cuál era la cultura española, porque desde este momento se había hablado de la cultura mexica, de la cultura totonaca, tarasca, otomí, maya. Bueno, los mayas no los menciona como tal, pero el hule y el cacao no, solo se sabía en ese momento que solo se daban en la zona maya, ¿no? Y entonces él va a cambiar, va a poner a la cultura española como estos personajes que simplemente aquel artesano, aquel guerrero, sacerdote, astrónomo, arquitecto indígena, lo van a convertir únicamente en animales de carga, ¿no? Y entonces es muy interesante porque no solo es una cuestión de coraje por haber sido derrotado en la guerra o lo que sea, ya desde en el lienzo de Tlaxcala, donde habla de Chalchihueyecan, desde entonces ya se menciona, y los propios tlaxcaltecas, que son los que crean este lienzo, están colocando a los indígenas como pues los asistentes de los españoles, e incluso están mostrando los castigos que sufrían a manos de los venidos de Europa, ¿no? Y que están mostrados en el mural. Y entonces crea regresando un poco a la primera conversación que tuvieron con los indígenas, escribe este papiro, digamos, esta frase, ¿no? En papel, que dice, pidiéndoles de oro para dar al capitán a aquella nueva gente, y era porque Cortés les preguntó si Moctezuma tenía oro. Como ellos le respondieron que sí, envíeme, dice de ello, acá tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que solo sana con ello, ¿no? O que sana con ello. Entonces él va a tratar de cambiar el icono de que los españoles llegaron aquí a conquistar a unos indios bárbaros para traerles cultura y para civilizarlos, por el icono de decir, los españoles llegaron aquí unos españoles bárbaros sedientos de oro, llegaron aquí a destruir la alta civilización mesoamericana, ¿no? Entonces, dentro de estos murales y dentro de la psique de Diego está esta revancha de la noche triste, que les estaba mencionando. Justo cuando está escribiendo la segunda carta, Cortés, en un momento menciona, ¿no? Dice que habiendo tomado a los prisioneros de guerra del pueblo que se encontraba en aquella cima entre gritos y mucha exaltación, se le sale decir donde aún se puede ver, o dice una cosa así como donde aún se puede ver el humo saliendo. O sea, él está viendo el resultado de la batalla, está viendo las ruinas de la ciudad, cómo se están destruyendo, y está escribiendo esta carta después de la noche triste, para contarle a Cortés lo que está ocurriendo. Diego lo va a poner, dice, allí en lo alto, ese poblado que está en lo alto de la cima, dominando todo el poblado, ¿no? Y ahí mismo Cortés dice Clavijero, que se pone a meditar cómo va a retomar México Tenochtitlan, y que de ahí sale la idea para crear los bergantines. Entonces, ahí en el pueblo de Tepeaca, cerca de Huaquechula, él le menciona en la segunda carta de relación a Cortés que ahí hay muy buenos materiales, que hay buenos árboles y todo para crear estos bergantines y crear la revancha, ¿no? Pero Cortés en ese momento, bueno, esto ya no me va a dar tiempo de seguir hablando. Cortés en ese momento estaba sufriendo mucho físicamente. Entonces, dentro de la lucha, la batalla de las imágenes, muy al estilo de lo que ahora diría Sergei Gruzinski,
Diego había, desde los primeros murales, se había basado en la información iconográfica que se tenía hasta ese momento del Cortés, que está en las colecciones del Museo Nacional de Historia, creado por Manuel Tolsá, y que era la imagen oficial que se había venido utilizando de Cortés, que tiene una armadura que difícilmente habría podido llevar en esos momentos, que no tenía, es una armadura imperial, no es cualquier cosa, muy guapo, muy gallardo, muy heroico, ¿no? Y que en realidad, bueno, ahora se sabe que está tomada de las imágenes de Carlos V, no de Cortés, a quien lo colocaron o está colocado al principio de las cartas de relación de Cortés, y que no sé si de alguna manera terminó siendo confundido con Cortés. El escudo de armas de los Habsburgo, que sí aparece en este cuadro de Cortés, que desgraciadamente no pude sacar cuál era su autor, y que no aparece en el banderín, el famoso banderín utilizado en las procesiones de San Hipólito. En realidad, en 1946 hay una iniciativa, se le da la tarea a Eusebio Dávalos Hurtado y a otro antropólogo físico de exhumar los huesos de Cortés para analizarlos. Entonces también le entra Eulalia Guzmán, y Diego pues era fan del trabajo de doña Eulalia, que la verdad es que hasta ese momento había hecho un súper trabajo estudiando colecciones en Europa y en el extranjero, y era una súper investigadora. Ahí está el archivo en el sótano del Museo Nacional de Antropología, y uno ve la cantidad de trabajo que realizó doña Eulalia. Bueno, él repitió al principio estos errores y colocó a Cortés, bueno, lo que ya eso se considera un error, o consideró un error ya para los 50, lo colocó con esta misma imagen en diferentes momentos de sus murales, pero después del estudio del estudio que se realiza de los huesos, este es un poco, ahí está el equipo de antropólogos físicos que extrajeron los restos de ahí del hospital de la iglesia que está al lado del Hospital de Jesús, donde se encontraron Cortés y Moctezuma por primera vez, en la calle de Pino Suárez. Al extraer los huesos de Cortés, empiezan a estudiarlos, y los resultados de los estudios son muy reveladores, porque precisamente las heridas de guerra obtenidas a pesar de las victorias que tuvo Cortés, pues ya le habían pasado factura ya para ese momento. En la osamenta de Cortés se alcanza a ver en el temporal izquierdo el gran golpe que recibió en la batalla de Otuma, en donde ganaron, pero Cortés casi pierde la vida por este traumatismo, y el cual, por la forma del golpe, tendría que ser evidente en el rostro de Cortés. Aquí tengo un poco el extracto, que no queda otra que leerlo porque es muy largo, pero es muy interesante los resultados que arrojan los estudios de don Eusebio Dávalos Hurtado, que dice: el módulo craneano calculado es de 1443, entre paréntesis, por debajo del promedio. Este cráneo no tiene pieza dentaria alguna. A la muerte del individuo, solo conservaba el incisivo lateral superior izquierdo, el omóplato y el húmero derechos, ambos cúbitos y radios, los dos ilíacos superior izquierdo, el omóplato y el húmero derechos, ambos cúbitos y radios, los dos ilíacos, fémures, tibia y peronés, también ilíacos. El eje longitudinal del húmero guarda una dirección hacia abajo y afuera, formando un ángulo considerable, lo cual indica que el sujeto carecía de todo movimiento en el brazo respectivo, y además debió haberlo mantenido separado del tronco, siendo todos ellos patológicos, pues se nota un engrosamiento muy apreciable en la diáfasis. Esto lo repite doña Eulalia Guzmán en su libro Las cartas de relación a Cortés, de la conquista de la Náhuac y nuevas revaloraciones, una cosa así. Entonces,
Diego va a tratar de reutilizar esta información para crear una nueva imagen de Cortés, que es la imagen del Cortés, no de cuando llega a las costas de Veracruz, sino del Cortés que ya había derrotado a los mexica o que ya estaba administrando la Nueva España. Entonces, vemos el golpe, el hundimiento en el temporal izquierdo que está colocando en el personaje. Dentro del estudio que también se hizo del cráneo, se habla de que tenía roto el tabique en la parte de arriba hacia un lado y en la parte de abajo hacia el otro, haciendo que debía ser muy notoria lo chueco de la nariz. Vemos como la idea de la tibia y peroné deformados o ilíacos léuticos por la enfermedad esta de la sífilis, ya con cierta deformación. Y también en el estudio de don Eusebio se menciona que las articulaciones de las costillas con el esternón tenían un ángulo muy profundo, lo cual harían que el pecho se hiciera, fuera muy notorio que la saliente del pecho, ¿no? Entonces Diego va en este momento, como les decía, esto es 1946, él está pintando en 1951, algunos años después, 1949, se le da la tarea a doña Eulalia de rescatar los huesos de Cortés, de Cuauhtémoc. Y después de un gran estudio que se hace historiográfico en Ixcatiopan, Guerrero, llegan a la conclusión de que unos huesos que encontraron ahí son precisamente de Cuauhtémoc, a quien, en el mural está mostrando Diego ya ahorcado y de cabeza en la higuera, exactamente sobre Cortés, ¿no? Entonces, nuevamente es una escena que nos remite a la batalla de la Noche Triste. El resultado posterior es que Cuauhtémoc, ya por haber sido matado Moctezuma, haber muerto Cuitláhuac de sífilis y él haber asumido el mando como cuauhteca, por eso lo representan como guerrero águila en el primer mural. La derrota de Cuauhtémoc va a ser precisamente la que le dé la investidura del poder a Cortés y con ello la ganancia del tributo que van a entregar los pueblos amerindios, ¿no? Entonces, Diego estaba involucrado en esta recreación de la noche gloriosa, de la noche triste, en la que se involucraron muchos investigadores en aquel momento, muy, muy desafortunado evento, porque hubiera sido fantástico, ¿no? Que se hubiera encontrado Cuauhtémoc, que se hubiera hecho una reconstrucción forense, antropológico forense del personaje. Es muy interesante que Diego para este momento, 1951, ya está sufriendo cáncer de pulmón y está en Rusia intentando conseguir médicos que le ayuden a curarse, y dentro de su viaje va a ir con antropólogos forenses rusos que le van a enseñar ciertas técnicas, y él regresa de este viaje, tiene varias... hay correspondencia con doña Eulalia Guzmán, que están, les digo, ahí en el archivo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en el sótano del Museo Nacional de Antropología, o hasta donde me acuerdo ahí está doña Eulalia, y Diego está creando la museografía para el mausoleo donde se revalorarían los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, finalmente esta batalla de la Noche Triste en el imaginario de Diego la va a prolongar, la va a llevar hasta mediados del siglo XX, y antes de morir él sentía que sus murales, que representaban el conocimiento que se había logrado recuperar a pesar de tanta destrucción, a pesar del ímpetu destructivo de las huestes conquistadoras y de los religiosos que le siguieron y de la corona española que dominó por tanto tiempo el territorio, finalmente con la Revolución Mexicana, con el estudio de las colecciones, con el estudio multidisciplinario, había nuevamente derrotado a esa gran intención, ¿no? Entonces,
pues creo que ya no tengo más que decir, nos vamos a la ronda de preguntas, espero que les haya gustado. Sí es un poco muy interpretativo esto, pero si nos acercamos al personaje, a Diego Rivera, nos daremos cuenta de que el mérito de los estudios que realizó para realizar cada uno de los cuadros es muy abundante, es muy abundante la bibliografía. Si sacáramos de cada escena que hay en el mural las fuentes utilizadas y las comparáramos con el estado del conocimiento que se tenía en aquel momento, no solo nos sirven para entender cómo se fue desarrollando el conocimiento en estudios mesoamericanos en México, sino incluso los eventos y los grandes descubrimientos que estaban ocurriendo en la República Mexicana y que iban a dar directamente al Museo Nacional, ¿no? Museográficamente hablando, es un ejemplo de materiales didácticos para enseñar la historia, y sí, evidentemente, pues habría que hacer correcciones, pero les digo, historiográficamente hablando, son fantásticos. Muchas gracias, y muchas gracias al equipo de Templo Mayor por haberme invitado a esta plática. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Roberto. De verdad es un placer escucharte. Cuando comenzamos a hacer, ya lo reflexionábamos la semana pasada cuando estuvo con nosotros el director del Museo Soumaya, es muy importante entender, y de alguna manera el arte nos ayuda a explicarnos las cosas de una manera distinta. Lo que Diego Rivera y todos los pintores de esa etapa en una escuela de pintura que tenía muy claro el objetivo, por una parte didáctico y por otra parte nacionalista, ya por ahí alguien lo mencionaba en los comentarios del Facebook, no eran personas improvisadas, es decir, no se inspiraba nada más en cualquier ocurrencia, sino que estudiaban, y bastante bien, y creo que a los ojos de un artista se puede entender mejor otro artista. En este caso, pues también te agradecemos mucho porque tu combinación y tu formación como arqueólogo nos ayuda a entender mucho mejor y la historia de la arqueología, porque a veces nos explicamos cómo pudo Diego Rivera representar tal cosa, pero es que tenemos que comprender que los descubrimientos que en particular el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho en los últimos años nos han venido a cambiar muchas de las cosas que antes pensábamos. Ya claro. Por ahí lo mencionábamos, lo mencionabas muy bien con la orientación del Templo Mayor, por ejemplo. Y ese tema es muy importante. Le agradecemos a todos los que están con nosotros. Jennifer Baigorría desde Argentina nos está viendo. Irma García del queridísimo estado de Guerrero. Carlos Avelino de Puebla. Jackie Flores de Tlaxcala, que por ahí también te hacía algún señalamiento de que en una de las láminas que nos pusiste se trataba de un tlaxcalteca peleando con arma española y que era un personaje que también está en los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, obra del maestro Sidario Hernández Xochitl. Ay, es que de repente ahí los datos de repente ya se me van, porque esto ya lo trabajé hace muchos años, pero estoy casi seguro de que los primeros que reciben a Cortés, que es un pueblo, no sé si es Quiahuistlan o cerca de Quiahuistlan, le entregan a un personaje para que los acompañe, y los va a acompañar durante gran parte de las empresas de conquista. Y no sé si es Chimalpitzintli, no dudo que en los murales de Tlaxcala, digo, si es tlaxcalteca y ahorita me lo dicen y se llama Chimalpitzintli, entonces me equivoco, pero yo me he traído la idea desde hace muchos años que es Totonaco. Perdón. Pero está interesante. También te manda a saludar Claudia Escalante, querida amiga desde Campeche. Claudia, muchas gracias aquí por estar en viernes. Correcto, sí. Desde Hidalgo, fíjate, tenemos bastantes colegas que nos están viendo. Claudia Telles desde Tulancingo. Hay personas que nos están viendo desde la capital, desde Tolán, también desde la moderna capital, desde Pachuca. Luis Orozpe te manda a saludar, te manda un saludo. Temachtiani, Luis Orozpe, Tlazocamati. Igual también Rodolfo Galván, papá de Neftalí, que seguramente te acuerdas de él, queridísimo alumno. Claro. De arqueología, te manda a saludar, se acuerda mucho de ti. Le mando un gran abrazo. Ese Neftalí habría sido el próximo López Luján o López Austin del país, de verdad. Sí, era un bólido ese muchacho, tuve el gusto de ser su maestra. Mónica Dominique Jarillo también te manda saludos. Minaloastecatl nos
nos amplía que Pantli significa banderín en náhuatl y tiene varias acepciones. Los términos, recuerden que los términos en náhuatl también son a veces metafóricos. Eso es algo súper interesante. Cuando alguien lleva una bandera, no significa que lleve una bandera, más bien es que va a ser sacrificado en algunos de los murales. Eso también está muy bonito, que Diego se metió muchísimo a las fuentes y estudió lo que había en su tiempo. También, recuerdan, en ese momento pues no había internet ni nada por el estilo, entonces la manera de comunicarse era viajando y este hombre junto con otros pintores de ese tiempo se caminó el país y se caminó todas las bibliotecas y para alguien tan inquieto como él, que seguramente estaba siempre del tingo al tango y moviéndose, sentarse a leer en una biblioteca debe haber sido una cosa que hay que reconocerle a Diego. Si no conocen el Cárcamo de Dolores que está en Chapultepec, los invito a que lo conozcan porque la fuente de Tlaloc que está ahí es una creación de alguien que conoció y comprendió muy bien la iconografía mesoamericana. No, y además en el Cárcamo, además él mete historia, el desarrollo de la historia natural, ¿no? O sea, ya no conforme con arqueología, con historia, se metió en historia natural, en medicina, se mete en medicina, plantas medicinales, pero es que no te da la vida, o sea, para echarte una plática sobre todos sus murales necesitas aventarte todo un seminario completo, ¿no? Y de las cosas más modernas, o sea, el hombre estaba en los últimos descubrimientos, eso también tienes mucha razón, se ve mucho en el mural. Armando Becerril, un saludo, querido, hace mucho que no nos vemos físicamente, Armando Becerril. Nos comenta Rina Lazo, que es pintora de origen guatemalteca, fue colaboradora de Diego Rivera en varios proyectos. Para los murales de Palacio Nacional, ¿tú sabes si alguien participó con él? Híjole, miren, yo me metí en la investigación, la verdad, a mí para cuando me ofrecieron esta investigación, a mí me caía gordo Diego. Acababa de pasar, era por ahí de 2007, más o menos estaban cumpliendo 50 años de su muerte. En 2007 y se hizo una exposición en antropología que se llamó Diego Coleccionista y simultáneamente se hizo una exposición en el MUNAL. De ambas hubo publicación y en aquella ocasión nos prestaron colecciones de la Nahuacalli por primera vez porque es el fideicomiso que tiene Banamex y por instrucciones de Diego las piezas no debían de salir de los museos. Me dieron esta investigación, pero yo necesitaba la lana, hay que corretear la chuleta y yo siempre he sido investigador pues de lo que caiga, o sea, no he tenido jamás un tema en específico. Entonces empecé a estudiarlo y pero yo me clavé nada más en el tema de sus fuentes históricas, arqueológicas y artísticas. Me preguntan siempre que platico del tema de Diego, me platican de su vida personal, no me entero nada de su vida personal, de sus amigos, de sus conexiones. Incluso siempre mencionan que Diego era bien viejero. No sé en qué momento le daba tiempo para tener las míticas mujeres que le adjudican, debe haber tenido 3 o 4, sí le puso el cuerno a Frida y todo, pero nada que el tipo estaba estudiando, era un ñoño, era ñoñísimo, ¿no? Y sí, bueno, tuvo algunas recompensas en la vida, pero no era de que se dedicara a la recompensa, ¿no? No. Y al grado de que los alcatraces y eso, que es lo que la gente cree que es lo importante de Diego, eso lo hacía para vender, para sacar para comer, porque en realidad los murales sí se los pagaron bien, pero vean el tiempo que se tardó en hacer cada uno de ellos, ¿no? O cada serie de ellos. Entonces, perdón, pero no sé, no me metí en quién ayudó a Diego, quién lo apoyó. Claudia Lisbeth dice que fue una muy buena interpretación del mural visto desde la visión de Diego Rivera. Eso también es bonito, como ver al ser humano detrás de la creación, ¿no? Y entender pues los intereses y las intenciones también. Una reflexión que hace Edgar Álvarez. Con el detalle de muchas de las pinturas de Diego Rivera se destaca lo salvaje y bestia que podrían ser los españoles, cosa que no se nos enseñó en la escuela actual. Qué forma de manejar la educación de nuestro pueblo mestizo. Recuerden que son artistas y los artistas son expertos en manejar la emoción, en hacernos sentir. Y obviamente para eso a veces se requiere exagerar ciertas cosas. Entonces cuando uno ve ese rostro ajado y casi monstruoso de Cortés, pues perseguía un interés particular Diego Rivera. Y eso no hay que perderlo de vista. Todas las creaciones humanas tienen una intención. Sí,
pero también, mira, digo, ahorita que estamos en el tema de los festejos de los 500 años, sería fantástico que ya se pudiera hacer un estudio antropológico de los huesos y ya hacer una reconstrucción tipo las de Atelier Dainés o las que se hicieron para el Gran Museo del Mundo Maya, del Niño de Oxintoc, el del cenote sagrado, y realmente sacar la fisonomía de Cortés, porque sí está, y eso no es cuestión de Diego, eso es de doña Eulalia, que era más ultra, que creo que Diego, pero evidentemente la imagen que tenemos de Cortés no es Cortés, ¿no? Como no tenemos la de Hidalgo y como no la tenemos de muchos personajes, pero de Cortés sí tenemos sus huesos, porque digo, fue todo un estudio, esos huesos se movieron de diferentes lugares cuando los independentistas ganan, Bustamante, me parece, Lucas Bustamante, va y lo recoge, lo recupera de San Hipólito porque sabe que una de las primeras cosas que van a hacer las huestes insurgentes es ir a destruir los huesos de Cortés. Él es el quien los esconde, tratan de regresarlos a España, en Extremadura los reciben y dicen, no los queremos, los mandan de regreso, y terminan ahí escondidos. Entonces, creo que sería un buen momento para poder conocer al personaje, porque no lo conocemos, ¿no? No lo conocemos y además eso sería bien interesante, o sea, si realmente, por ejemplo, cuando él llega el hombre blanco y barbado, se presenta frente a los mexicanos dicen, probablemente sea Quetzalcóatl, ¿no? Pero además venía este señor Juan, ¡ay, se me fue el afroamericano, el esclavo liberto que acompañó a Cortés? Entonces ya tienes Alvarado, tienes a Tonatiuh, tienes a probablemente varios Quetzalcóatl, porque varios eran güeros y barbados, tienes a un Yoali Ejecatl, o tienes a un Tezcatlipoca, y finalmente, si esto fue antes o fue después, tienes a un Anahuatzin, ¿no? Entonces, esto debió haber sido simbólicamente muy pesado para los pueblos indígenas, porque sabemos que no era un mito exclusivo de los mexica. O sea, es un mito muy bueno, y además tenemos rastros que van mucho más atrás, pero en el posclásico era muy conocido por mixtecos, totonacos, mexica, huastecos, etcétera. Muy interesante, sí, lo platicábamos con el doctor Olivier, por ejemplo, el uso que hace Cortés de la brújula, que los indígenas lo asumían o lo asimilaban como un espejo humeante, ¿no? Como el que tenía Tezcatlipoca, pero obviamente esta era un espejo humeante de nueva generación y Cortés, por supuesto, que lo utilizó para su beneficio, claro. Justo en ese pasaje tan oscuro que fue el juicio y la muerte de Cuauhtémoc, que ya algunas de nuestros escuchas por aquí están opinando sobre este tema con doña Eulalia. Ese tema es súper complicado y yo creo que más bien vamos a invitar al profesor Eduardo Matos a que nos platique, porque es un tema muy complejo y valdría la pena sí darle el espacio necesario. Sí, sí. Hay biografía al respecto, pero sí valdría la pena. Y hablando de biografía, te preguntan dónde podemos encontrar los hallazgos del antropólogo físico sobre la osamenta de Cortés que acabas de mencionar. Eso está en un reporte entregado al instituto, porque esto ya fue por instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, yo no me fui a los resultados de don Eusebio pero los publica doña Eulalia Guzmán en su publicación, las cartas de relación a Carlos V de la conquista de la Náhuac, una reinterpretación, una revaloración, algo así se llama. No es un libro, no es que, búsquenlo en Mercado Libre, chance anda por ahí, no es que sea muy fácil de conseguir. Doña Eulalia lo termina 8 años antes de poder publicarlo, porque acuérdense que en el 36, llegan los exiliados españoles a México, y ya para 1950, 1948, 1946, ya muchos de ellos ya estaban eran parte de la élite de las imprentas, se habían apoderado de la producción de impresos en México, y entonces nadie quería meterse en broncas, era una cosa muy controversial. Hacia el año 2007, 2009,
están borrándole al mural de la Conquista un rayón que decía mentira, ¿no? Enorme. En Palacio Nacional alguien vandalizó el mural, puso la palabra mentira. No conseguí la foto, pero tendrá 13 años que lo restauraron, ¿no? Entonces, fue un tema muy grueso, ¿no? Que a lo mejor ahorita ya lo podemos tratar con un poquito más de tiempo, ya más fríos, y creo que además valdría la pena con esto del 500 aniversario. Tienes razón, son temas muy interesantes y como les mencionaba al inicio, esto nos ayuda a entender mejor lo que ahora pensamos de lo que ocurrió hace 500 años. Y sin duda, la labor que se hizo por parte de las personas que estaban al frente de la educación y el arte en el México revolucionario tiene mucho que ver con lo que pensamos ahora. Mil gracias, Roberto, por esta preciosa conferencia, además súper bien ilustrada y pues ver las imágenes prehispánicas al lado de las representaciones de Diego pues nos ayuda mucho también a entender las razones por las cuales están ciertos objetos y ciertos personajes ahí. Muchas gracias, Roberto. Pues son las 8 de la noche. Les agradecemos a todos. ¿Ya no hay más preguntas? Yo creí que esto sí iba a ser así bien hard. Creo que el tema da para muchísimo. O sea, yo creo que más bien tendríamos que hacer como una ciclo de conferencias justo de las reinterpretaciones de los artistas a hechos históricos, en particular de Noche Triste de Conquista y demás. Son temas súper bonitos que valdría la pena enfocarnos más. Te agradecemos mucho, Roberto, que hayas estado con nosotros. No, pues muchas gracias, Mitzi, Ociel, Miriam y Patti. Muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad les agradezco mucho. Y a su público que está padrísimo, el debate se pone buenísimo. Yo disfruto mucho echarme ahí mis lecturas de los debates que se dan en las pláticas. Ojalá esto continúe fuerte. Creo que de las cosas buenas que salieron con la pandemia, en estos foros se está fortaleciendo mucho, se está creando una red de intercambio de opiniones, de pensamientos, incluso de dudas muy novedosas que de repente salen por ahí, que van a abonar a una revolución fuerte del conocimiento del México antiguo que nos hacía mucha falta, Nos hacía mucha falta porque la circulación de las ideas no era tan... Es vertiginosísima ahorita, ¿no? Es fantástico. Y además ahora tenemos la oportunidad de llegar a otros lados donde normalmente, por ejemplo, tú que estás lejos de nosotros y que gracias a esta tecnología te podemos tener aquí muy cerca. Muchas gracias. Mil gracias. Mil gracias, Roberto. Los esperamos el próximo viernes. Va a estar con nosotros Salvador Ruedas Miders. Él va a platicarnos precisamente de este cambio de inicios del siglo XX y finales del XIX y cómo la idea o el concepto de Noche Triste va a establecerse en el imaginario colectivo de lo que hasta ahora muchos de nosotros todavía tenemos como lo que ocurrió hace 500 años. Te agradecemos mucho, Roberto. Los esperamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.